Muy buenas tardes, soy el estudiante Edinson Martín Rey Martínez del curso de Física Moderna. En esta actividad de aprendizaje, el ejercicio número 1, vamos a sustentar la simulación del efecto fotoeléctrico, contestando pues las preguntas que vienen en la guía de aprendizaje. Para esta actividad me correspondió a mí el elemento, el zinc. Asimismo, el zinc tiene implícita una función de trabajo de 4.29 electronvolts. ¿Listo? Esto quiere decir que para que el zinc empiece a soltar electrones, debe ser impactado con una energía superior a 4.29 electronvoltios para que empiece a soltar electrones este material. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. Dice que determine la longitud de onda límite y frecuencia umbral para el cual el fotodiodo libera electrones. Entonces sabemos que es un fotodiodo de zinc. Entonces simplemente aplicamos la fórmula de energía que dice que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Como nos están pidiendo que calculemos la longitud de onda límite y frecuencia, pues simplemente despejamos lo que es la frecuencia, ya que pues la energía nos la están dando, que es 4.29 electronvolt, sobre la constante de Planck, que sabemos que es 4.136 por 10 a la menos 15 electronvolt por segundo. Si hacemos esta operación, nos da 1.0372 por 10 a la 15 Hz, que si lo aproximamos es 1.04 por 10 a la 15 Hz. ¿Por qué lo aproximamos? Porque lo que hemos visto dentro del simulador solo trabaja hasta las dos primeras cifras después del punto. Ya teniendo pues el tema de la frecuencia, a través de la frecuencia pues podemos despejar lo que es la longitud de onda. La longitud de onda la calculamos sobre la velocidad de la luz dividido en la frecuencia. En este caso la frecuencia 1032 y 3 por 10 a las 8, eso nos da un aproximado de 289 por 10 a la 9 metros, que estos son 289 nanómetros. Esto significa que en un fotodiodo de zinc, esto significa que para que en un fotodiodo de zinc los electrones puedan viajar desde el ánodo al cátodo, se debe bombardear con una onda de luz cuya longitud sea de 289 nanómetros o inferior. Recordemos que entre más pequeña sea la longitud de onda, pues mayor va a ser la frecuencia y asimismo mayor va a ser la energía. Esto con el fin de que esta luz pueda tener una energía mínima de 4.29 electronvolts. Si nos vamos aquí ya a nuestro simulador, aquí aquí son los valores de longitud de onda, los valores de frecuencia. Aquí tenemos pues todo lo que es el rango del espectro. Vamos a ir cambiando desde todo esto es el espectro visible, eso es como la longitud de onda con los rayos que vamos a bombardear nuestro material, que es en zinc, que ya lo tenemos ahí configurado. Como podemos ver, en algunas partes la energía no es suficiente para que el zinc desprenda los electrones hasta el otro lado, en otras partes sí. Entonces esos son los cálculos que acabamos de hacer. Entonces nos dice que con una longitud de onda de 289 nanómetros, el zinc ya debería empezar a soltar electrones. Entonces, como vemos aquí, ya les recuerdo, el material el zinc, ánodo, cátodo. Tenemos aquí un amperímetro que nos ayuda pues a calcular cuando empiece el elemento a soltar electrones, pues va a haber aquí un flujo de corriente y esto es lo que nos va a permitir medirlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dice 289 nanómetros. Entonces, si nosotros vemos, estamos aquí, longitud de onda, vamos a colocarlo más fácil, 290. Con 290 todavía no hay flujo de electrones, ya que no llega con la suficiente energía. Entonces, si la bajamos a 289 nanómetros, que fue el umbral que nosotros calculamos, podemos ver que ya el zinc empieza a desprender electrones. Estos electrones van desde el ánodo al cátodo y si vemos aquí, ya en el amperímetro ya tenemos un flujo de electrones, o sea, tenemos corriente en amperios. ¿Listo? 8 picoamperios. Si seguimos bajando, obviamente, pues al bajar más,
Si bajamos más, la longitud de onda obviamente va a ser menor. Esto quiere decir que la energía pues va a ser mayor. ¿Listo? Entonces obviamente de 289 para abajo, pues el zinc siempre va a desprender electrones porque la energía va a aumentar, va a aumentar. Y recordemos que la frecuencia de corte que calculamos es para que trabaje los 4.29 electronvolt, que es lo mínimo que necesita el zinc para que empiece a desprender electrones. Si continuamos con la pregunta número 2, bueno, aquí tenemos los soportes. Dice, según el resultado A, estime el rango espectral que cubre el fotodiodo propuesto. Listo, entonces como ya lo vemos, va desde, aquí, según este rango, el espectro del simulador va desde 200 nanómetros o 1.5 por 10 a la 15 Hz y va hasta el valor que calculamos, que es 289. Creo que me lo hago. 289. ¿Listo? 289 o 1.04 por 10 a la quinta Hz. Recordemos que pues, nos dio 1.0372, pero aquí como el simulador lo aproxima a 2 dígitos después del punto, entonces el resultado sería correcto porque si aproximamos nos da 1.04. Este sería nuestro rango. ¿Listo? El rango, aquí lo tenemos. Diga, elija un valor de longitud de onda para el cual el fotodiodo emita electrones y déjelo fijo en el simulador. ¿Qué ocurre con la corriente a medida que aumenta la intensidad de luz? Entonces, vamos a elegir, a poner cualquier valor. Bueno, vamos a colocar el mismo el ejercicio. Yo establecí 229. ¿Listo? 229. Entonces vamos a establecer a esta longitud de onda, la vamos a dejar fijo y vamos a ver qué pasa que cuando aumentamos o disminuimos la intensidad. Recordemos que la intensidad es como la cantidad de electrones que está, por la cual va a estar siendo bombardeado nuestro zinc. ¿Listo? Entonces, entre más densidad tenga, pues más electrones van a estar bombardeando nuestro elemento, que en este caso es el zinc. Entonces, si vamos a ver, cuando tenemos la cantidad mínima, pues si nos fijamos aquí en el amperímetro, pues los picos amperios van a ser más pequeños. A medida que van chocando, vamos bombardeando con más electrones nuestro material, pues el zinc va a liberar pues más electrones. Esto va a hacer que va a haber más flujo de electrones por el circuito y esto quiere decir que va a haber más corriente. ¿Listo? Si ponemos a la cantidad máxima, obviamente pues vamos a alcanzar la mayor cantidad de amperios o de corriente o flujo de electrones por nuestro circuito. Para este desarrollo pues hicimos una pequeña gráfica donde vemos aquí que es exponencialmente, directamente exponencial y lineal. Quiere decir que entre más cantidad de electrones choquen con nuestro elemento zinc, pues más cantidad de electrones el zinc va a liberar y va a permitir pues que mientras más fotones impactemos con más intensidad de luz, impactemos nuestro elemento, pues más electrones él va a liberar. ¿Listo? Es totalmente lineal. Listo. ¿Qué papel cumple un fotodiodo en un circuito eléctrico? Pues un fotodiodo es un dispositivo que convierte la luz en corriente eléctrica, ya que él recibe los rayos o el impacto de la luz sobre un elemento y este elemento hace que desprenda electrones haciendo que haya un flujo por el circuito. Entonces, generalmente es utilizado en diferentes aplicaciones que requieren circuitos para detectar y medir la intensidad de luz dentro de un circuito. Muchas gracias.